Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La reunión secreta de Özge Yağız y Gökberk Demirci que lo cambió todo. Cuando nadie lo esperaba, una supuesta reunión discreta entre Özge Yağız y Gökberk Demirci volvió a encender la imaginación de sus seguidores. Según los rumores que circulan entre los fans, ambos habrían coincidido en un lugar tranquilo, lejos de las cámaras y del ruido mediático. Los testigos aseguran que la conversación fue larga, llena de sonrisas y momentos de evidente complicidad. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, las especulaciones no tardaron en invadir las redes sociales. Se trató simplemente de un encuentro amistoso o de una conversación que cerró viejas heridas. En esta historia ficticia, Gökberk llegó primero y esperó pacientemente. Minutos después apareció Özge con una sonrisa serena. Al verse, ambos intercambiaron un abrazo lleno de nostalgia. Hablaron de los recuerdos compartidos, del éxito que vivieron juntos y de todo lo que aprendieron con el paso del tiempo. Durante horas recordaron anécdotas del pasado, rieron con historias que solo ellos conocían y confesaron que, a pesar de los cambios en sus vidas, siempre existiría un profundo respeto entre ambos. La atmósfera era tranquila y sincera. Al despedirse, intercambiaron unas últimas palabras que dejaron abierta la puerta a un nuevo comienzo, aunque sin promesas ni certezas. Bastó una fotografía borrosa tomada desde la distancia para que los rumores explotaran nuevamente y miles de seguidores comenzaran a preguntarse si el destino estaba preparando una nueva sorpresa. Esta historia es una obra de ficción inspirada en personajes públicos y no describe hechos reales. En la vida real, Özge Yağız y Gökberk Demirci mantuvieron una relación en el pasado y posteriormente siguieron caminos separados. La reunión secreta de Özge Yağız y Gökberk Demirci que lo confirmó todo. Una noche tranquila en Estambul dio origen a un rumor que nadie esperaba. Según esta historia ficticia, Özge Yağız y Gökberk Demirci habrían decidido verse en un pequeño café, lejos de los fotógrafos y de las miradas curiosas. El ambiente era sereno. Ambos conversaron durante horas, recordando los momentos que marcaron sus vidas y compartiendo anécdotas que solo ellos conocían. Entre sonrisas, silencios y miradas llenas de emoción, parecía que el tiempo no había pasado. En esta ficción, hablaron sobre los desafíos que enfrentaron, los cambios que experimentaron y el cariño que siempre conservaron el uno por el otro. No hubo grandes promesas ni declaraciones espectaculares, solo una conversación honesta que les permitió cerrar viejas heridas y reencontrarse desde el respeto. Sin embargo, un misterioso testigo aseguró haber visto la reunión y publicó un breve comentario en redes sociales. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a especular, ¿había nacido una nueva oportunidad para ellos o simplemente estaban retomando una amistad? Mientras el rumor crecía, ni Özge ni Gökberk hicieron comentarios públicos. Ese silencio alimentó aún más la curiosidad de los fans, que imaginaron todo tipo de teorías sobre el verdadero significado de aquel encuentro.
Quizá la mayor confirmación no fue un romance, sino que algunas personas, sin importar cuánto tiempo pase, siempre conservan un vínculo especial basado en el respeto, los recuerdos y el afecto. Y, en esta historia, ese fue el verdadero secreto que lo cambió todo. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. No está basada en hechos reales ni pretende afirmar que el encuentro descrito haya ocurrido. El encuentro secreto de Özge Yağız y Gökberk Demirci que lo confirmó todo. Las luces de la ciudad ya comenzaban a apagarse cuando, según esta historia de ficción, Özge Yağız y Gökberk Demirci decidieron encontrarse en un rincón discreto de Estambul. Sin fotógrafos, sin entrevistas y lejos del bullicio, ambos buscaban algo que hacía tiempo habían dejado pendiente, una conversación sincera. Al principio reinó el silencio. Después llegaron las sonrisas y los recuerdos. Hablaron de los momentos que compartieron, de los desafíos que enfrentaron y de cómo el tiempo había cambiado sus vidas. Cada palabra parecía aliviar viejas heridas. En un momento de la conversación, Gökberk sonrió y dijo que algunas personas nunca desaparecen por completo del corazón. Özge respondió con una mirada llena de emoción y confesó que siempre agradecería los recuerdos que construyeron juntos. No era una declaración de amor ni una promesa de volver, sino el reconocimiento de un vínculo que el tiempo no había conseguido borrar. Mientras tanto, un cliente del lugar creyó reconocerlos y comentó discretamente en redes sociales que había visto a dos famosos compartiendo una larga conversación. Bastó ese comentario para que comenzaran todo tipo de teorías entre los seguidores. En pocas horas, Internet se llenó de preguntas, especulaciones y mensajes de esperanza. En esta historia ficticia, antes de despedirse, ambos se abrazaron con afecto y acordaron seguir adelante con sus respectivas vidas, pero manteniendo una amistad basada en el respeto y el cariño mutuo. A veces, las respuestas que todos esperan no son las más importantes. Lo que realmente quedó confirmado fue que los buenos recuerdos pueden sobrevivir al paso del tiempo. Esta historia es una obra de ficción creada únicamente con fines de entretenimiento. No describe hechos reales ni pretende afirmar que el encuentro mencionado haya sucedido. La reunión secreta de Özge Yağız y Gökberk Demirci que lo confirmó todo. Nadie imaginaba que una simple noche pudiera dar lugar al rumor más comentado del momento. Según esta historia de ficción, Özge Yağız y Gökberk Demirci decidieron verse en un elegante restaurante, lejos de las cámaras y del ruido de las redes sociales. El encuentro comenzó con un saludo tímido, pero pronto las sonrisas reemplazaron la distancia. Hablaron durante horas sobre los proyectos que marcaron sus carreras, los recuerdos compartidos y todo lo que había cambiado con el paso del tiempo. La conversación fue tan natural que parecía que nunca habían dejado de conocerse. En un momento especial, Gökberk levantó su taza de café y dijo que algunas personas siempre ocupan un lugar importante en la vida, sin importar el tiempo o la distancia. Özge respondió con una sonrisa y admitió que el respeto y el cariño nunca desaparecen cuando los recuerdos son sinceros. Al salir del restaurante, un fotógrafo aficionado creyó reconocerlos y compartió un comentario en Internet.
En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a crear teorías, algunos hablaban de una posible reconciliación, mientras otros pensaban que simplemente habían decidido cerrar un capítulo de sus vidas con una conversación honesta. En esta historia ficticia, ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores. Ese silencio bastó para alimentar la imaginación de miles de fans, que interpretaron el misterioso encuentro como una señal de que aún existía un vínculo especial entre ellos. Quizá el verdadero secreto nunca fue un romance, sino la capacidad de dos personas de reencontrarse con madurez, respeto y gratitud por el pasado. Y, precisamente por eso, aquella reunión terminó convirtiéndose en el tema del que todos hablaban. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. No está basada en hechos reales ni pretende afirmar que los acontecimientos descritos hayan sucedido. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.